Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Cristian, nuevamente por permitirme participar de esta instancia. De verdad que es un honor para mí estar junto a ustedes. Muchas gracias por quedarse, por cierto, hasta esta hora, a quienes están conectados para seguir indagando y profundizando acerca de 3 proyectos que son muy interesantes en regiones que personalmente admiro y le tengo mucho cariño. Así es que, primero, a mí me encantaría partir hablando acerca de cada uno, ¿vale? De la experiencia personal, porque yo creo que es muy importante cómo impacta en uno proyectos de este calibre, donde uno quiere impactar a otros, pero siempre el motor nace desde acá, desde la propia pasión, digamos. Y quiero saber cuánto, Cristian, te ha cambiado a ti la visión de todo este encuentro que lograste hacer a partir de esa mesa comunitaria entre la localidad y la propia comunidad escaladora. ¿Cuánto te ha cambiado la visión del tema, digamos, estando inmerso en él? Mucho, porque creo que es diferente verlo como desde lejos, ¿no? En ese momento, por ahí también se dijo durante el seminario de que es diferente trabajar con datos, sistematizar ese conocimiento, conversar con la gente, ponerle caras. Se habla de la administración de un parque, pero no se le conoce a la persona, ¿no? Las historias que hay detrás de los guardaparques, por ejemplo, las historias que hay detrás de los propietarios. Y uno se va como sintiendo identificado con el lugar, con una comunidad. Cuando te aceptan, no sé, yo no sé si he sido aceptado todavía, pero de alguna forma como a través del trabajo y yo creo como al ofrecer un proyecto, una iniciativa, una experiencia, y al recibir esa participación por parte de voluntarios, por parte de, qué sé yo, autoridades o lo que sea que tú hayas ofrecido y invitado a que se sumen, es de alguna forma un espaldarazo. Y creo que me cambió el hecho de... Nunca había trabajado con comunidades, nunca había establecido voluntariados, por ejemplo, y trabajar, por ejemplo, con niños es súper complejo. Yo no tengo hijos, entonces es súper complejo. Hay que tener una personalidad, creo, particular y empezar a buscar alianzas si es que uno no tiene esas capacidades o no se siente cómodo. Entonces, sí, creo que te cambia y uno tiene como que adaptarse. Ahora con las muchachas, usted, por cierto, ¿qué edad tienen? 21 y 27. Ok. Muy jóvenes, tienes toda una vida todavía para ver Huemul, ojalá que te toque, yo tampoco lo he visto. A ustedes llevando tan poco tiempo en este tema, ¿no? En el ecoturismo, digamos, obviamente que está tu vínculo al ser de la localidad de Ñuble, el que impulsó todo este. ¿Cuál ha sido el cambio que has notado en ti también? Todo lo que has reflexionado en torno al cuidado del Huemul, a cómo ha ido avanzando también la propia fundación. Valentina. Muchas gracias. Sí, espero yo también poder verlos pronto. Bueno, es una gran pregunta. Justamente antes de estudiar ecoturismo, bueno, uno como que tiene, generalmente quienes estamos dedicados a trabajar al aire libre, nos cuesta encontrar un poco el rumbo. Y yo antes de entrar a ecoturismo estuve en un club de montaña formándome y justamente fue ahí cuando escuché por primera vez que habían huemules en Ñuble, tomando mate en una formación de no deje rastro en el sector de Changrila. Uno de los montañistas más viejos, Don Nelson, un personaje allá de Ñuble, comentaba que los arrieros habían visto algo pero no se sabía qué era. Y ahí, como que lo penaron al arriero. Y justamente ahí viene un poco como esta historia. En ese momento quizás yo no era consciente de lo importante que iba a ser para mí, pero hoy en día totalmente relacionado como a mi identidad, yo creo que me ha marcado muchísimo al ver el documental en la mañana. Bueno, ahora pensar que con esas personas conversamos, entablamos una amistad con los chicos de ONG Ocel, con Manuel, con Pablo, con Carlos Garcés, que son expertos que básicamente han bajado la ciencia a la comunidad
y saber que uno ahora es parte de eso y que tiene un rol es sumamente transformador. Y bueno, también como en lo personal, a mí ya me dicen vale huemul, huemul andina, entonces ha sido fuerte. Y justamente con eso también a mi propio círculo, a mis futuras colegas, a mis amistades también se han visto implicadas, por eso Necan igual está acá. Cuando yo estaba haciendo la tesis sobre áreas protegidas e interpretación del patrimonio, apareció como un gran apoyo fundamental y ahora estamos básicamente en esto. Y qué rico saber que los proyectos nacen desde eso, desde la amistad y desde una causa en común y compartida. Eso te puedo contar por ahora. Pero tú le metiste el bichito del huemul a Necane, ¿cierto? Así fue. ¿Y tú cómo estás ahora vinculada con el huemul? ¿Se escucha? No. Sí. Bueno, yo soy de Viña, entonces nunca, desde chica, jamás me relacioné con la montaña. Para mí era el mar, que lo tenía de frente, entonces yo entré a ecoturismo, en realidad sin rumbo. Fue como, ya, ecoturismo se ve muy bacán, voy. Fue así, fue muy rápido. Y al entrar me di cuenta, bueno, que estaba Valentina haciendo su proyecto de título, su tesis, y necesitaba a alguien que la ayudara, y yo era súper matea, entonces dije, ya, yo la voy a ayudar porque se ve muy matea. Y ahí, bueno, conversando, me convenció y, bueno, en realidad sentí su mensaje que era algo importante para ella y me motivó mucho que fuese algo tan importante para ella que la inspirara. Y bueno, ahí nos fuimos, ella postuló un proyecto en el parque que mencionábamos, en el parque privado, y yo me fui como pasante. Y ahí surgió todo, dijimos, ya, esto tiene sentido, a la gente le está haciendo sentido, a los niños les está aportando en su educación, y decidimos formar esta fundación. Y para mí es muy inspirador porque como yo nunca me relacioné con la montaña, me enamoré cuando la conocí. Me enamoré del parque, yo tampoco he visto huemules, pero ya con solo ver las imágenes, ya para mí es increíble. Bueno, buen trabajo, Valentina, así que felicitaciones por eso. Acá contagiaste una, muy bien. Martín, respecto a Ecofrisky, a ver, la situación es distinta porque, claro, ustedes, unos amantes de la montaña, como esquiadores, lo pasaban muy bien y dijeron hay que devolverle la mano al territorio, ¿cierto? A ti, ¿cuál es el cambio que has visto personalmente después de realizar, por ejemplo, el primer documental acerca de los huemules? Porque tú, muy sincero, acá dijiste que no tenías mayor información al respecto, o sea, te metiste medio ciego a un proyecto que resultó ser muy bonito. Sí, yo creo que, como decía en la presentación, el gestor de esto fue Vincent, que él es muy amigo mío de toda la vida, y él como que nos transmitió esta idea de hacer algo, de salir a grabar y hacer un documental de esquí, pero que tuviera un poco más de sentido, que yo creo que es algo que hoy en día como que a mucha gente lo está llamando, y algo muy bueno, hacer las cosas con sentido, que las cosas que uno hace tengan un trasfondo más allá de solo ser esquiador o estudiar ecoturismo, como que devolvamos la mano o tratemos de darle el valor que se merecen las cosas. Yo creo que en ese sentido somos unos privilegiados de vivir en Chile y nos estamos dando cuenta de eso, entonces es súper importante cómo se está llevando eso hoy en día, de que las cosas vayan más allá, tengan un sentido, tengan una segunda derivada de conservación, de educación. Y nada, en lo personal fue así, o sea, Vincent nos motivó a hacer este proyecto y ahí yo empecé a investigar un poco más del huemul y uno se empieza como a encantar con este animal que yo tampoco he visto un huemul, somos varios ya. Y en verdad suena cómico, pero qué increíble que gente, sobre todo ustedes que llevan tanto tiempo trabajando en esto de verdad, no lo hayan visto. Es súper preocupante, es un llamado de atención súper grande, yo creo, como para nosotros como chilenos, de decir, realmente tenemos una especie que es importantísima, que está en nuestro emblema nacional, que nadie la ha visto, que está en peligro de extinción, que lástima sería que nuestros hijos nunca lo pudieran ver, o sea. Y por el otro lado, qué lindo sería que nuestros hijos lo pudieran ver en el futuro Parque Nacional del Ñuble y que esté ahí, que se trabaje de buena forma y no tengamos que soñar con verlo o a través de una cámara trampa pillarlo o que sea casi imposible. O sea, hoy en día es un fantasma el huemul y debería ser una especie que estuvo y ha estado siempre en los territorios donde nosotros hemos ido llegando. Así que personalmente como que esa es la motivación de educar a la gente de que realmente es un animal que es súper importante y que es casi imposible ver.
Sí, yo me quedé, por lo menos de la exposición, será porque fue la última probablemente, con lo que dijiste tú, Valentina, acerca de que finalmente es como la conservación desde la emoción. Yo creo que eso es muy importante y por eso partí, digamos, hablando acerca de su propia experiencia, porque eso es lo que se refleja en los proyectos, ¿no? Ese amor, esa pasión que hay detrás. Claro, nosotros me acuerdo que en conversaciones a propósito del podcast hablábamos acerca de conocer para querer. O sea, siempre está el lado emocional, el lado emotivo. ¿Cuánta gente crees que personalmente tú, bueno, con el proyecto que están llevando a cabo allá con Acceso Panam en Aysén, han impactado en ese sentido? Qué difícil pregunta, ¿no? No sé, espero que sean miles. Pero, no sé, yo creo que basta con una y que sea profundo. Me pasó. Acá hay un ejemplo. Exacto. Sí. Me pasó, por ejemplo, con los voluntariados, que nos tocó hacerlo varios años seguidos, ¿no? Y muchos de los voluntarios del segundo año, por ejemplo, llegaban por recomendación de los del primer año. Entonces, hay un filtro ahí. No es la publicidad que tú hiciste, no es el bonito meme, ¿cachai?, en redes sociales o tus redes de comunicación, ni las de las marcas que te pueden estar apoyando, sino de que es la persona que se vio afectada por una experiencia que tú creaste. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que las chicas hacen y lo que se ha ido repitiendo en el seminario, ¿no? De pensar esa experiencia y si se quiere transformar o impactar la cultura, de una u otra manera hay que repensar la experiencia de la montaña. Entonces, insisto, no sé cuánta gente hemos impactado, espero que miles, pero yo creo que el esfuerzo, el trabajo que uno le involucró, llevar a cabo, desarrollar el voluntariado, el proyecto, lo que sea, la campaña, si tocó un corazón y ese corazón de alguna forma se transformó y hizo un clic, bastó, por muy cliché que suene. Sí, y creo que es totalmente cierto. Martín, a ver, ¿cuántos años te tomó pasar desde ser un mero deportista a ser un activista? Buena pregunta. Yo no sé si me podría describir como un activista. Creo que tal vez sí. O sea, tal vez el trabajo que llevamos haciendo con Ecofrisky demuestra un poco que hemos activado algo en otras personas y eso ha gatillado un poco la conservación o la motivación de conservar y ser activo en ese sentido. La pregunta era como ¿cuánto tiempo me ha llevado? Yo creo que... ¿Cuánto tiempo te tomó? O sea, pasar de ir a la montaña solamente a esquiar, digamos, a practicar un deporte, a transformar finalmente, porque tú dijiste, de hecho, dentro de la exposición, deportistas como agentes de cambio, y eso precisamente es lo que estás tratando de sembrar, ¿no? O sea, a través de Ecofrisky con tus dos otros compañeros. Sí, o sea, totalmente. Yo creo que Ecofrisky es eso, es empoderar a los deportistas como agentes de cambio. Y yo creo que ha sido este proceso, o sea, bueno, el segundo documental, que mañana vamos a hablar un poco de eso, habla también de las comunidades y yo siento que este proceso de estos dos documentales me han llevado, por ejemplo, a ser voluntario de la Fundación Chile Esquía y me ha tocado trabajar con niños, un poco como lo decía Cristian, de trabajar con niños y darse cuenta de lo que uno puede hacer en otra persona y gatillar en el conservar, en amar, en la montaña, en desarrollarse en estos ambientes. Y yo siento que este proceso de los 3-4 años que llevamos nos ha llevado a eso, o sea, a darse cuenta de lo importante que uno como deportista puede ser agente de cambio y puede gatillar en el resto ese amor y esa conexión con el medio para poder protegerlo. Sí. Sí, es que pasa que creo que hay un proceso ahí personal que es muy interesante de pasar de ser más bien ególatra, ¿no? De solamente ir a la montaña, digamos, a esquiar, a hacer trekking, a escalar, a la actividad que fuere, a hacerlo con un propósito último más allá de tu propio disfrute. Yo creo que ahí hay un cambio, por eso hablaba, digamos, de ese salirte de tu propio cascarón y aspirar a contagiar y a pegarle este bichito, así como lo hicieron las niñas, a otras personas. Respecto de la conservación desde la emoción, ¿okay?
¿Cómo crees tú, o sea, Valentina, a ver, tú partiste siendo una niña solamente que se desarrolló en un ambiente de montaña, que se vinculó mucho con las comunidades locales, a ser, pongámoslo, una activista, ¿ok? Una activista en favor de la protección de un animal que está en peligro de extinción. ¿Cómo sientes que pueden nacer otras Valentinas? ¿Cómo hacerlo para continuar este legado? Bueno, es que en realidad yo cuando egresé del colegio, bueno, estuve en Scout mucho tiempo también, como que siempre estuvo ahí la oportunidad quizás de vincularme con más personas, siendo joven, ahora ya como adulta, en realidad yo creo que la exposición es sumamente importante, como rodearte de otras personas, compartir con comunidades diversas. El club de montaña, cuando yo estuve ahí, fue también como un poco hacer el clip mental de que había muchos quizás prejuicios o límites que eran autoimpuestos, porque la verdad es que yo no me esperaba encontrar una comunidad tan diversa y quizás como que esperaba encontrar menos mujeres, pero la realidad es que en montaña somos muchas y vamos a ser cada vez más. Después también estudiando y ahora siendo guía también y trabajando dentro del rubro turístico, siendo facilitadora de experiencias. La verdad es que lo que invita a participar de más cosas es vincularse y dialogar, comunicarse. Es lo más importante, creo yo, como darse el tiempo de escuchar a otros y luego compartirte. Como que básicamente yo creo que eso es. Ya tocaste recién el tema que también ustedes lo hablaron. Perdón, dale, Cristian. Sí, que me llama la atención como ese temor que hay de tildarse de activista. En algún momento como que me tocó meterme en el tema y encontré una definición de Eric Fromm. Y Eric Fromm como que se refería al activismo no el qué hacías, sino el por qué hacías las cosas que hacías. Y creo que eso es lo que estamos tratando de buscar, es el mensaje final, ¿no? El por qué vas a la montaña, qué es lo que te mueve. Y no se trata de qué es lo que haces y que ese qué te transforma en activista, sino de que te transformas en activista porque lo haces por una razón en particular. Entonces, ahí como que a mí me siento más identificado como con una cosa como esa cuando hablamos de activismo, como que por otra, no, me estoy colgando de, no sé, una hidroeléctrica o qué sé yo, bombardeando un puente, algo así. No es necesario cortar el tránsito, digamos. Exacto, claro. Pero sí hacer las cosas con un sentido en particular. Sí, qué importante aquello. Es que me queda también con la última reflexión de Valentina, para darle paso a Nekané, respecto a algo que ustedes también mencionaron, que es el cómo comunicar. Porque uno puede hacer muchas cosas y cuando fallas en ese pequeño eslabón, que uno podría incluso mirarlo en menos, la verdad es que todo se puede derrumbar muy fácil y puede quedar en nada, digamos, todos los esfuerzos. Entonces, ¿qué han hecho ustedes en ese caso? ¿Qué han aprendido en esta ruta de ser fundación que protege a los huemules en el aspecto comunicacional? Bien, bueno, en unos inicios el relato, en nuestro caso, no estaba pensado para todo público, fue pensado para adultos y en el camino nos dimos cuenta de que el mensaje se transmitía muy bien a los niños. Bueno, ahí obviamente también depende de las facilitadoras, de cómo comunicamos, de tratar de no utilizar un lenguaje tan técnico con niños, pero nos dimos cuenta que ellos recibían el mensaje de una manera increíble. Cuando hacíamos preguntas, por ejemplo, o hablábamos de que al huemul lo cazaban, o un tema más sensible, los niños sabían todo, lo recibían muy bien. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que ellos son los que le transmiten a sus padres posteriormente el mensaje. Muchas veces nos tocó que, bueno, hacíamos el relato, pasaba un tiempo y llegaba el papá y nos decía, mi hijo raya con el huemul, raya, ya está así, o por Instagram, ¿cuándo van a estar de nuevo? Porque mi hijo está rayado con el huemul, y habla del huemul. Y claro, ellos son los niños los que le transmiten a sus papás. Así que, bueno, el mensaje es ese, como, bueno, también tratar de transmitirlo de una postura no tan técnica con los niños, de didácticas, de juegos, para que ellos también sean estos facilitadores con sus padres y con el resto de compañeros y niños. Transportadores del mensaje, sin querer queriéndolo. Y Martín, ¿ustedes cómo trataron este tema a nivel audiovisual?
¿Cómo lo tocaron para precisamente alcanzar esa fibra en la persona que lo está viendo? Mira, fue un proceso. Nos ha pasado con los dos proyectos que tenemos que ha sido un proceso, el guión, el cómo vamos a estructurar esto, cómo vamos a contar la historia. Tuvimos obviamente las dos días a grabar. Aparte, perdona que te interrumpa, pero son un par de ingenieros los que participan también, ¿no? Como que desarrollaron así ese otro lado más artístico. Sí, o sea, ¿no? Al ser parte de un documental. Jens es el más artístico, el de los colores, de la filmación, de toda la parte más artística, y nosotros ya somos más cabeza dura. Vincent pone la parte medioambiental y yo soy como el galleta ahí que hago un poco de todo. Pero yo creo que fue un proceso y yo creo que todavía nos seguimos preguntando qué tan influyentes fuimos. Hicimos una donación de 4 cámaras trampa en una campaña que estuvimos un año trabajando y tal vez nos cuestionamos si fue mucho, tal vez fue poco, no sabemos. Pero como decía Cristian antes, yo creo que ya con aportar con algo hay que sentirse realizado. Yo creo que las 4 cámaras trampas que pudimos entregar van a servir de algo, han servido. Y me encantaría haber dicho que sean 200 cámaras trampas, no fue así, pero creo que también los procesos se van viviendo y han hecho un cambio interno en nosotros que también es súper beneficioso. Así que cuando uno está convencido de lo que uno está haciendo, se puede transmitir y va a generar cambio igual. Eso es la pura verdad. Estoy pendiente con ver ese documental. Cristian, y respecto a un tema que subyace finalmente tu exposición y que está muy latente siempre, cuando hablamos de vincular la comunidad con los propietarios, por ejemplo, de terrenos, de tener acceso a lugares que están con restricción, hay en Aysén y hay en todas las regiones, digamos. Y de hecho, creo que hay un porcentaje más alto de sectores cordilleranos cerrados, digamos que son privados, propiedad privada, más que estatales. Entonces, ahí hay un desafío que se tiene que ojalá tratar de buena manera, de poder conciliar dos cosas. Ahí están los derechos del acceso a la naturaleza y los deberes, ¿no? De cuidar también, de cautelar y de conservar lo que en ella está. ¿Tú cómo lo viviste específicamente en este proyecto de Mahuemul, ese tema? Es que uno entra a un área protegida, que no es una propiedad privada, no es un predio que está ahí delimitado porque sí. Funciona, tiene razón de ser, ¿no? Está delimitado porque es un hábitat. Entonces... ¿Pero al resto le costó entender eso? Porque al principio uno normalmente va a decir, ay, pero pucha, ¿por qué no me dejan escalar donde yo quiero escalar? ¿Vale? O ¿por qué no me dejan transitar donde yo quiero transitar? Si esto es libre, naturaleza, etcétera. Ese puede ser un discurso muy bonito, muy popular, pero que en la realidad aterriza y golpea de frente. Entonces, no sé si hubo un tránsito muy lento a la comprensión de eso. Yo creo que todavía se está trabajando. O sea, la génesis del proyecto parte de ahí, ¿no? De generar una comunicación para poder comprender de que hay ciertas limitaciones y que vienen desde un privado en algunos casos y que vienen desde una administración en otros casos, ¿no? Y esa administración en algún momento tiene que ver con un área protegida que tiene sus limitantes, no se puede entrar por cualquier lado, no se puede transitar por cualquier lado porque uno tiene impacto en esos lugares y queremos minimizarlo. Entonces, sí, creo que uno seguimos trabajando en aquello, en sensibilizar a la comunidad, en entender esas condiciones del lugar al cual estamos entrando. Sin duda nos gustaría que las montañas fueran libres, que pudiéramos entrar y escalar cuando quisiéramos, de la forma que quisiéramos, pero también hay que saber cuáles son las limitantes, ¿no? Para mí, en lo personal, las limitantes biológicas o ecológicas, ambientales, son sumamente importantes. Quizás la de la propiedad no es tanto, esa es mi visión personal, pero la otra sí la entiendo, la otra me hace muchísimo sentido. La otra creo que es como una invención del ser humano y bueno, hay otras visiones, ¿no? Pero en términos medioambientales el impacto que tenemos
pasa a ser algo objetivo, ¿no? Y creo que ahí entender esas diferencias es pasar a la segunda derivada del problema, ¿no? Sí, y como tomando el mismo ejemplo, me estaba acordando lo que ocurre y sigue ocurriendo, digamos, en la zona de Mirador de los Cóndores, que está acá muy cerca, en la zona del Cajón del Maipo, y en eso me cuelgo de ti, Martín, porque cómo hacer, por ejemplo, que escaladores que muchas veces levantan rutas en lugares donde anidan aves, por ejemplo, sean conscientes de ello, ¿ah? Porque ya ni siquiera estamos pidiendo que se conviertan y evangelicen en torno a algo como lo que están haciendo acá ustedes con su propuesta, sino que es solamente respetar el ambiente en donde están, que no es fácil, ¿no? Ese cambio. No, yo creo que es súper complejo. De hecho, la invitación, claro, el comportamiento del deportista, que es una persona que está en lugares, que tiene acceso, tiene las posibilidades físicas y obviamente de conocimientos de entrar a más lugares que otras personas, también tienen estas limitantes y muchos creen que no las tienen, o sea, que pueden ir a cualquier lugar. Yo creo que dentro de la cultura de la escalada siempre hay gente, sobre todo los aperturistas, que están muy conscientes de tratar de no escalar en rutas con niños y lo tratan de hacer saber a la comunidad, pero obviamente es una comunidad que tiene muchos problemas, como muchas. Yo creo que es una comunidad que es muy grande, que es importante que se eduque. No solo uno es un deportista, tiene que ser un activista y tiene que estar interesado de los lugares donde está realizando su actividad. Y en ese caso es súper complejo, o sea, es muy complejo la delgada línea entre las personas que están yendo a estos lugares y de qué forma lo están haciendo. Yo creo que es súper importante que los deportistas no son solo deportistas, sino que son personas que están en la naturaleza y tienen que respetarla, como decía Cristian. O sea, eso es súper importante. Sí, Carolina, disculpa por la última para sí, la última. Cerrando. Sí. Dale nomás, Pati. Yo feliz, aquí yo me quedo. Sí, si no me para la Pati, yo aquí sigo. No, sí, es que respecto al proyecto de ustedes, qué importante, hablaban recién de la educación, digamos, de sembrar estas semillas desde temprano. ¿Qué chance encuentran que hay de llevar un proyecto así, por ejemplo, a las aulas, a las salas de clase? ¿Dirigida a cualquiera? Cualquiera de las dos. Vayan ustedes. Bueno, justamente ese fue un paso, agarrándome un poco del hilo que abrió Necane, es que al darnos cuenta de que en el caso de este perfil más específico, que son los niños, las niñas, tenía tan buena recepción que se nos volvió una necesidad y por eso también nos formalizamos para tener una personalidad jurídica, para postular fondos, para tener en cierta forma como esta formalidad de poder acercarnos a otras entidades y querer compartir la experiencia. En aula lo hemos hecho. Justamente en la presentación, bueno, vieron a los niños y a las niñas de Bosque Pudú, de San Fabián, también al Centro Educativo del Huemul, justamente también tienen nombres de ciervo, entonces fue como un match automático y nosotros también teníamos un poco como este miedo de ya, es un público diverso, multifocal, así que nos lanzamos y probamos a ver cómo era la recepción. Y con ellos jugamos un poco a hacer el consejo de todos los seres, que ahí también vuelvo a Rod Walker a agradecer un poco esa escuela y a escucharles a la infancia de esa forma. Sé que el tiempo es corto. Y en realidad nos sorprendimos porque la apertura y la comprensión tan profunda desde la infancia fue solamente un incentivo para poder generar un programa de educación ambiental y querer ofrecerlo a más lugares, no necesariamente en sectores cordilleranos, sino que también en la cordillera de la costa, dentro de la región de Ñuble, y también a nivel universitario, tener algunos conversatorios, charlas, etc. Entonces, como que primero fue como excelente, tenemos el método y la forma la podemos variar. Podemos ajustar al público, eso es lo impresionante y el poder como de la interpretación del patrimonio en este caso, que nos da la fórmula de poder ajustarla y hacer llegar el mensaje a quienes queramos que llegue. Así que eso por mi parte. Ok.